Muy buenos días. El tema a tratar el día de hoy es el manejo de hemorragias. ¿Qué es hemorragia? Bueno, la hemorragia va a ser la salida de la sangre desde el aparato circulatorio, provocada por la ruptura de vasos sanguíneos, como las venas, arterias y capilares. Es una situación que va a provocar una pérdida de sangre y puede ser interna o externa. La sangre se encuentra circulando por todo el interior de los vasos sanguíneos, que la transportan por todo el cuerpo. Cuando alguno de estos vasos sanguíneos se rompe, la sangre sale de su interior, originando así una hemorragia. Este puede salir hacia el exterior a través de una herida y se denomina hemorragia externa, o se puede quedar en el interior del cuerpo y se va a conocer como hemorragia interna. Clasificación de las hemorragias. Según el tipo de vaso sanguíneo dañado o roto, pueden dividirse en tres tipos: en hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. Vamos a hablar de la hemorragia arterial. Esta se va a producir al romperse una arteria. La sangre es de color rojo vivo y sale a borbotones. Va a coincidir con el latido cardíaco. Además, son muy peligrosas en este caso. La hemorragia venosa. Las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón. La sangre es, en este caso, un color rojo oscuro y su salida va a ser continua, de escasa o abundante cantidad. Este sangrado se va a cortar en un principio con presión local. Y la hemorragia capilar se observa una multitud de puntitos sangrantes que al confluir forman la llamada hemorragia en sábana. Según su origen pueden dividirse en tres tipos: en una hemorragia externa, una hemorragia interna y una hemorragia exteriorizada. La hemorragia externa es el sangrado que se da hacia el exterior a través de una herida, por lo tanto es visible y va a causar alarma. Una hemorragia interna es aquella en la cual la sangre va hacia las cavidades internas del cuerpo, como la cavidad abdominal o torácica, entre otros. Principalmente está relacionada con lesiones de órganos o tejidos internos. La hemorragia exteriorizada es donde se van a producir, ahí se producen en órganos y estructuras del organismo, y la sangre sale parcialmente al exterior a través de los orificios naturales. Manejo de hemorragias externas. Lo primero que tenemos que hacer es valorar la frecuencia respiratoria y cardíaca del herido. Tener en cuenta que si su respiración y pulso son muy rápidos, la víctima ha podido perder una cantidad considerable de sangre. En el punto 2 tenemos que sentar o tumbar al paciente. No debemos de tenerlo en pie, ya que es una persona que está sangrando y es posible que sufra un desvanecimiento y pueda golpearse, con lo que va a agravar aún más su situación. En el punto 3, la presión directa sobre la herida. Tenemos que hacer una presión fuerte con un apósito o tela limpia y mantenerlo presionado sin sacarlo en un tiempo de 3 a 5 minutos. Si este apósito o la tela limpia se empapa de sangre, no lo tenemos que retirar. Al contrario, tenemos que colocar otro apósito limpio. En la aplicación de vendaje comprensivo, sobre los apósitos que se han colocado, tenemos que seguir haciendo presión, con ello continuar manteniendo la presión y permitir también y esto nos va a permitir atender a otros pacientes o al mismo paciente si es que tiene otras lesiones. En el punto 5 tenemos la presión digital sobre los puntos de presión o presión indirecta. Esto va a consistir en presionar la arteria que lleva sangre hacia la zona afectada. Se utiliza cuando los procedimientos anteriores no han sido suficientes para detener la hemorragia. En el punto 6 encontramos al torniquete. Bueno, las medidas anteriores suelen ser suficientes para tener una hemorragia,
Por lo tanto, el torniquete se va a utilizar como último recurso, debido al riesgo posterior que corre la extremidad de sufrir gangrena, parálisis por lesión o lesiones en órganos producidos por las endotoxinas liberadas. Ahora bien, el torniquete es aconsejable en caso de amputación traumática o aplastamiento prolongado de una extremidad. Manejo en hemorragias internas. Es imposible controlar las hemorragias internas en el lugar del accidente. La única forma es a través de un acto quirúrgico. Sin embargo, existen algunas medidas que pueden ayudar a salvar la vida del paciente, como por ejemplo, la exploración primaria. Asegura la permeabilidad de la vía aérea, valorando la respiración y la circulación. También prevenir y tratar el shock hemorrágico, cubrir al paciente y elevar las piernas si hay lesión en ellas. También no debemos darles de beber ni de comer. En caso de fractura cerrada, lo tenemos que inmovilizar para prevenir que puedan lesionar los vasos sanguíneos y provocar una hemorragia interna. Y por último, tiene que ser trasladado de urgencia a un centro médico en posición anti-shock y vigilando constantemente los signos vitales. Manejo en hemorragias exteriorizadas. Vamos a empezar con la epistaxis. Se trata de la salida de sangre por la nariz. Su origen es diverso, pudiendo deberse a golpes, procesos gripales, hipertensión arterial. Lo que debemos hacer en este caso es inclinar la cabeza hacia adelante, realizar presión directa sobre el orificio sangrante durante unos 5 a 10 minutos. Y también tenemos que realizar taponamiento con una gasa empapada en agua oxigenada. En la otorragia, es la salida de sangre del oído. Habitualmente no son graves, pero cuando la pérdida de sangre es abundante y previamente ha existido un traumatismo en la cabeza, el origen suele ser una fractura en la base del cráneo. Esta hemorragia no debe de detenerse, ya que al hacerlo aumentará la presión intracraneal. La gingivorrea es una hemorragia proveniente de la boca e encías. La hematemesis es el vómito de sangre proveniente del esófago o estómago. La rectorragia es la sangre proveniente del recto y expulsada a través del ano. Y la metorragia es la sangre proveniente del útero o vagina. Falsos mitos en torno a la hemorragia. Ante una hemorragia nasal no debemos echar la cabeza hacia atrás. Si lo hacemos, no se detiene el sangrado, sino que lo que va a ocurrir es que la sangre se digiere a la parte posterior de la nariz y va hacia la garganta y la boca. Hay que hacer justo lo contrario. En el caso del torniquete, como dijimos anteriormente, este método solo se utiliza en caso de que las demás técnicas no sean eficaces y la hemorragia no cese, o cuando exista más de un accidentado en situaciones de emergencia. El torniquete produce la detección de toda la circulación sanguínea, lo que conlleva la falta de oxigenación de los tejidos y la muerte tisular, formándose toxinas por necrosis y trombos de acumulación plaquetaria. También lavar o no la herida. Lo primero que hay que hacer es lavarla con agua y jabón. En su justa medida, la humedad favorece la cicatrización e impide la infección. ¿Qué complicaciones pueden surgir? Si no se detiene a tiempo, la evolución está mal, las hemorragias pueden derivar a ciertas situaciones más graves, como por ejemplo el shock hipovolémico, el síncope y la anemia. En el shock hipovolémico se va a producir la pérdida de gran cantidad de sangre y puede hasta llegar a dañar los órganos. En esta hemorragia interna, la sangre puede acumularse y crear hematomas o generar presión en los órganos, causando su mal funcionamiento e incluso provocando un paro cardíaco. En el síncope, sus síntomas son mareo, sudoración, debilidad, náuseas, respiración rápida e hipotensión. Puede producirse en caso de hemorragia abundante. Y la anemia se manifiesta con fatiga, palidez y puede darse tras una pérdida de sangre prolongada. Eso sería todo. Muchas gracias.